A continuación, entrevistaré a 5 personas diferentes a las cuales les haré un tipo de preguntas acerca de la cultura y de la política. Vamos. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Robert Mora. Robert Mora. Primera pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Pues a ver, nosotros, bueno, por lo menos yo personalmente entiendo como cultura, como los comportamientos que tenemos nosotros, los estilos como de vivir, digamos, la forma de vestir, la forma de escuchar música, la música que nos gusta, muchos hábitos que tenemos. Digamos, nosotros tenemos una cultura en estas regiones de cantinero, entonces nos gusta la ranchera, nos gusta la cerveza, y digamos, ese asentamiento cultural no es ni siquiera propio de nuestras regiones, lo hemos adoptado mucho de una cultura mexicana. O sea, a través de las novelas nos inculcaron de muchas regiones ese tipo de culturas que han venido teniendo asentamiento en nuestra región. Principalmente acá en Gaitania hay una cultura muy diversa. Tenemos una comunidad indígena, Nazahuel, que tiene su cultura, que la han venido perdiendo pero que han sido identidad. Y digamos, también han venido definiendo la cultura, porque esto es una región que es de muchas partes del país. O sea, acá vivimos paisas, vivimos gente del Quindío, gente del Huila, gente del Tolima, y todos esos gustos que tienen las personas por su forma de alimentarse, por su forma de vestir, por su forma de comer, vino generando una identidad cultural de nuestro municipio, y eso entiendo por cultura. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política yo la entiendo como el desarrollo que deben de tener las regiones. O sea, la política lo es todo. Es la educación, es la salud, es la infraestructura, son los proyectos y metas que se desarrollan dentro de una sociedad para superar, pues, los problemas que una sociedad tiene. Desde el punto de vista político, digamos, la gente del común entiende los partidos políticos, y eso no es la política, es una cosa lo que es la política. La política son los proyectos, son las metas, es el desarrollo que tenemos las regiones. Es más, hasta las religiones hacen parte de la política, porque la política es la ciencia que rige el desarrollo de una sociedad en todos los sentidos, en lo económico, en lo de la salud, en lo de la infraestructura, en lo de la educación. Y digamos, se hace el ejercicio de la política cuando se encuentran personas que visionan y entienden ese concepto como desarrollo para sus regiones. Ahí se hace la política como debe ser la política. Y digamos, hemos tenido un mal concepto porque confundimos la política con la politiquería, que es diferente. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es como los gustos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el gusto por el Partido Liberal. Entonces, digamos, como que los principios, como esos principios, como esos programas, como esas cosas que ellos tienen, nos lo han vendido. Entonces nosotros culturalmente hemos sido seguidores de unos partidos políticos que en Colombia pues son históricos: el Partido Conservador, el Partido Liberal. En nuestras regiones está muy marcado el partido Liberal, y nosotros culturalmente compaginamos con esas ideologías. Bueno, muchísimas gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno, que es Gaitania? La cultura política se ve reflejada en el atraso, porque digamos, se vinieron unos asentamientos culturales de la lechona, del tamal, de cómo voy yo, y eso lo reflejaron primero y nos lo enseñaron los políticos, y eso vició a la sociedad. Entonces, digamos, esa mala cultura política del tamal, de la lechona, de que me tienen que cargar el día de las votaciones,
se generan dentro del ejercicio democrático para tener el poder político en las regiones en atraso. Entonces nosotros culturalmente tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con la salud, tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas con las vías, y es por un mal comportamiento cultural que ha tenido la gente en no saber identificar cuáles son las personas, los hombres mejores preparados, que mejores cualidades, que mejores principios tienen para ayudar a que esta sociedad que se llama Planadas trascienda y mejore sus condiciones de nivel de vida para las personas. Entonces eso se ve reflejado en un atraso, se ve reflejado no hay más palabras para decir, estamos totalmente subdesarrollados, y no es solamente Planada, no es solamente Gaitán, es el país, porque hemos tenido unos malos políticos que no han entendido el ejercicio de la política y que culturalmente nos han vendido otros principios, y eso ha comenzado a viciar la gente y nos ha hecho mucho daño. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién tengo el gusto de tratar? Mi nombre es Dayana Olache. Señorita Dayana, mi nombre es Jai Sada Arango. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Soriana del municipio de Planadas, Tolima. Un gusto. Le voy a hacer una serie de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? ¿Qué entiendo por el concepto de cultura? Cultura para mí es el acervo de inquietudes, de manifestaciones respecto de los comportamientos de una sociedad, de un pueblo, de un individuo. Por ejemplo, la cultura religiosa, por ejemplo, la cultura política, por ejemplo, la cultura del amor, por ejemplo, la cultura respecto al medio ambiente, la cultura respecto a la tierra, la cultura respecto a todo lo que atañe a la convivencia del ser humano sobre la tierra. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué entiende por política? Política. Hubo un señor hace muchos años que fue discípulo de Platón, se llamó Aristóteles. Aristóteles escribió un libro que se llama La Politeia, y él en ese libro hablaba que la política es, digamos así, el arte de servirle a un pueblo. Tercera pregunta. ¿Qué entiende por la cultura política? La cultura política es la manifestación de los individuos, de los pueblos, respecto al comportamiento frente a quienes manejan los estados. La cultura política puede ser también un aspecto muy interesante que no se ha sabido llevar. Hay cultura buena política y cultura mala política. Entre ellos, en Colombia y aquí, digamos en nuestro municipio, tenemos una mala cultura política. Cuarta pregunta. ¿Cómo ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Yo veo reflejada la cultura política en nuestro entorno como un envenenamiento de la psiquis de nuestro pueblo, tratada por los que lideran los partidos tradicionales, que son los que han creado las divergencias entre nosotros, los pueblos, y han hecho que a través de la manipulación del liberalismo y del conservatismo, y por qué no decir del comunismo, entremos a odiarnos y hasta matarnos. Eso es un mal presagio y eso debe cambiar en mi Colombia. Muchísimas gracias. A ustedes, señorita, con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, ¿Cuál es su nombre? Jorge Bonilla. Bueno, primera pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Para mí cultura es la forma de darnos a conocer las costumbres de un pueblo o de personas o países. Segundo, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, para mí política es el arte de gobernar. Tercero, ¿qué entiende por el concepto de cultura política?
Bueno, cultura política para mí es la forma de conocer cómo anteriormente nuestros gobernantes nos han... Sí, cómo nos han gobernado los anteriores para así aprender de ellos y mejorar en un mañana. Cuarta y última pregunta. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? ¿Qué es Gaitania? En gran parte los políticos de nuestro municipio se han dedicado solamente a gobernar para ellos mismos, para su beneficio propio, y nunca se han preocupado verdaderamente por las necesidades del pueblo. Eso es lo que está pasando acá en nuestro corregimiento, que no se preocupa por el bienestar de los demás, sino por el bienestar propio. Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias al Señor. ¿Cuál es su nombre? Humberto Tafur. Bueno, le voy a realizar una serie de preguntas. Primera, ¿qué entiende por el concepto de cultura, señor Humberto? La cultura puede ser lo más hermoso que tiene una persona porque va con las reglas personales, sociales y humanas. Segunda pregunta, ¿qué entiende por el concepto de política? Pues según las tradiciones políticas que empezaron en nuestro país, que era del Partido Liberal y Partido Conservador, y debido a los malos manejos de los partidos, vino tanta injusticia, tantos derramamientos de sangre, y de allí nacen unos nuevos partidos, unas nuevas ideas que han venido mejorando en mucho al país y en otras como empeorándolo. Tercera pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Esa sí está más delicada por la sencilla razón que en la política prácticamente ya no hay cultura. Uno se pone a mirar la situación que tiene el país y en realidad los esfuerzos que hace un elector para depositar una confianza en determinada persona y lamentablemente se equivoca porque la corrupción está prolifera en el país y lamentablemente ya prácticamente no hay cultura. Cuarta pregunta y última. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno, en Gaitania? Pues la política, en verdad, cuando se hace correctamente y se respetan los derechos del ciudadano, es muy buena por la sencilla razón de que, como dije anteriormente, uno deposita un voto de confianza en determinadas personas y espera lo mejor para su pueblo, para su comunidad, para su municipio, que haya un desarrollo en verdad social y humano, porque es lo que necesita el país, que haya un desarrollo para que haya más anhelos y más deseos de continuar luchando por nuestro país. Muchísimas gracias, señor Humberto. Muy amable niña, para servirle. Gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio Castellón. Bueno, primera pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de cultura, señor Luis? Ay, ese es el problema. ¿Qué leyera yo ahí? En eso, basarme sobre eso, sé muy poco. ¿Y qué nos podría decir? ¿Qué es cultura? Muchas formas de cultura. Hay muchas formas de cultura del personal, cómo se quiere comportar. Comportamiento. Comportamiento. Exacto, es eso. Para mí, pues, el comportamiento de las personas o de la gente o el sector donde vivimos. Ah, está bien. Segunda pregunta. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, sobre política,
como dijera, no soy, como dijera, me salgo de esos temas. del tema de la política, no me entra en esa asuntura. Bueno, señor Luis, ¿qué entiende como cultura política? La cultura de la política en el sector donde estamos es muy variada. Por un lado, son adversos unos a otros. Menos mal que no hay Conflicto. no hay conflicto, pero no es que sean muy allegados a eso. O sea que usted ve reflejada la cultura política en este entorno de manera variada. Exacto. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Dayana Olaya, soy estudiante del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Voy a realizarle una serie de preguntas. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, para mí la cultura es un conjunto de conceptos como comportamiento, música, idioma, maneras de vestir, como un estilo de vida que otorgan identidad a un grupo de personas como un pueblo, una nación o un país, una región, un corregimiento, el cual se diferencia o se distingue de otro grupo de personas diferentes a ellos en un mismo entorno o puede ser en el mismo. ¿Qué entiende por política? La política es el orden y la organización del poder que realiza un grupo de personas cuando escogen a quién va a ser su gobernante o quién va a dirigir su región, su país o su corregimiento. Esto requiere democracia y también requiere que todos participen y estén de acuerdo. En esto, todos deben de participar, pues esto tiene que llevar a una proyección social que va a llevar a la mejoría de determinado lugar. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, en la cultura política se tiene muy importante tres conceptos que le siguen, que son el concepto social, el cultural y el político. Ellos entre sí tienen un conjunto de relaciones y actitudes que son reflejadas por el pueblo. Por ejemplo, esto se ve reflejado por el pueblo en su comportamiento, en sus actitudes, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Por ejemplo, en una elección, en quién van a votar y cómo hablan de ello. ¿Por qué se dice que tienen que ir tan relacionados? Porque nuestro concepto es cultura política y algunas personas tienen muchos problemas en eso porque solamente toman la política y olvidan la cultura. En la cultura es donde hay valores, es en donde está la ética. Esto requiere de mucha democracia y de interrelación humana. También requiere mucho respeto y de muchos valores buenos como lo son la responsabilidad y el respeto a las demás personas.